Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Monitoreo. Yo soy Argelia Llanes y me da mucho gusto recibir en el estudio a través de videollamada, en una de esas primeras entrevistas que se realizan para Monitoreo a distancia, a la doctora Mariana Reina Fabián. Ella es coordinadora en Ciencias de Oceana. Muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy grande también a toda tu audiencia. Pues hoy vamos a platicar de uno de los trabajos que estuvieron realizando el año pasado, de esas expediciones que realizan pues en pro del medio ambiente como organización, y que he podido observar a través de redes sociales que es un tema que usted gusta mucho, que es esta expedición que hicieron en el arrecife Cayo Arenas, aquí en Campeche en el 2024. Estamos hablando de que pues es el corazón del el corazón del Banco de Campeche, donde pues convergen también rutas petroleras, zonas de pesca y corrientes del Golfo de México. Y fue una expedición que documentó un hallazgo pues que obliga a replantear varias prioridades aquí en la zona de Campeche, que es el cuidado de estas zonas de arrecife. Para que nos platique un poco estos 10 días de trabajo, cuál fue el hallazgo pues más contundente que pudieron encontrar. Sí, claro. Primero me gustaría dar a conocer, generalmente imaginamos a los arrecifes de coral y tenemos una idea de estas imágenes todas bonitas, de lo que hay en el mar, en el fondo, con muchos colores muy vibrantes, muy brillantes, y suponemos que están en todas partes del mundo, pero la realidad no es esa. La realidad es que se encuentran en muy poquitos lugares y ustedes son muy afortunados de tener arrecifes de coral enfrente de sus costas, no nada más arenas, caviarenas, sino muchas otras estructuras en donde nos dimos cuenta por medio de estas expediciones. Lo que buscamos es documentar qué tan diversos son, quiénes viven ahí, cómo se encuentran en un estado de salud. Y bueno, las noticias son maravillosas. A comparación de otros arrecifes de coral que están viviendo situaciones muy complicadas en el mundo e incluso en México, en el Caribe, lo que nosotros encontramos frente a sus costas son arrecifes de coral llenos todavía de salud, llenos de vida y con mucha abundancia. Abundancia que se traduce en no solo vida para los océanos, sino también para fuente de empleo y alimentación para todos y todas las campechanos. Se reportó una alta cobertura de este tipo de coral vivo, incluso más allá de lo observado en décadas. ¿Qué significa esto en términos científicos y cómo miden esta cobertura de coral? Sí, yo les contaba, ¿no? Que a veces creemos que pues, los arrecifes de coral son una cosa, pero en realidad no. En realidad son un ecosistema en donde hay muchas especies. Y dentro de las formas que nosotros, los biólogos y las biólogas, medimos la salud de estos ecosistemas llamados arrecifes de coral, es ir a ver en el campo, ¿no? Por medio de estas expediciones, buceamos, nos metemos al agua, nos mojamos y vamos documentando cosas como es cobertura del coral, ¿no? Uno de los elementos más importantes de estos ecosistemas son los corales. También encontramos esponjas, encontramos algas, encontramos otro tipo de cosas en el fondo marino, pero lo más importante, lo que nos indica si está o no saludable, es encontrar corales. Y lo que pasó fue que cuando nos metimos a medir cuántos corales existen dentro de todo este fondo marino, pues encontramos un porcentaje de cobertura de coral alta comparada con, yo les decía, con otros lugares como el Caribe mexicano, como en otros lugares de Asia. Encontramos un porcentaje de cobertura de coral muy alto que nos indica un estado de salud muy bueno. Y esas son grandes noticias, les decía, pero también significa que es una responsabilidad como sociedad para seguir manteniendo esta calidad, abundancia, salud de estos ecosistemas, que siga permaneciendo no solo ahorita como están, sino que en un futuro tengan la oportunidad nuestros hijos, nuestras hijas, pues de conocer estos arrecifes saludables. En esta expedición se comenta que se identificaron colonias saludables de Acropora
palmata, que es una especie enlistada en una norma de la Semarnat, que implica encontrar poblaciones sanas de esta especie que está bajo protección oficial. Sí, claro. Yo les decía, dentro de los componentes más importantes de los arrecifes de coral son los corales, y también hay muchas especies de corales, tanto en el mundo como en México. Podemos encontrar un montón de especies, y algunas especies de coral pues aguantan más cambios de temperatura bruscos, por ejemplo, o tienen una menor sensibilidad a cambios en el agua, en la contaminación, en otras cosas. Pero hay una especie que es esta especie que llamamos cuerno de alce. O sea, es una especie que nos menciona que es muy sensible a cambios de temperatura, a cambios de movimiento de corrientes, por ejemplo, y es una especie que nos dice cómo está el estado de salud. Si la encontramos viva y la encontramos abundante en donde debería estar, y además la encontramos pues con signos de que se ve bien, esto nos da una idea, esta especie, que pues tenemos una buena salud dentro del ecosistema. Y también yo les sigo mencionando esto para que se emocionen, pero en otros lugares del Caribe, en otros lugares incluso del Golfo de México, esta especie se ha visto disminuida su porcentaje, ¿no? Su vitalidad, ya no la encontramos en todos lados. Entonces es una buena noticia, porque además es una especie protegida que, bueno, también nos sigue dando esta responsabilidad de actuar ahora para proteger estos ecosistemas, estos arrecifes que tienen en frente de sus costas. Se habla también que documentaron el apareamiento y más de 75 zonas de anidación de la tortuga verde y tortuga carey. ¿Por qué este dato es un indicador clave del valor ecológico que tiene esta zona, y también la importancia de que se siga cuidando? Bueno, a mí uno de los resultados más bonitos de esta expedición fue cuando llegamos a estos ecosistemas en donde algunos de estos arrecifes tienen un pedazo emergido, es decir, fuera de la superficie, en donde hay arena, y alrededor de este lugar de arena, de verdad que nos dejó sorprendidos la cantidad de tortugas marinas. Una vez más, lo podemos ver siempre en fotografías, que las tortugas marinas son muy carismáticas y que creemos que están en todas partes del mundo, pero esto no es una realidad. Y yo recuerdo un momento en donde un investigador con los que colaboramos nos dijo, asómense aquí, ¿no? Y era un banco, o sea, era un cañón sumergido, no tan profundo, que podíamos ver con el snorkel. Y de verdad, en ese momento, yo creo que contamos unas 80 tortugas que estaban en un solo sitio, o sea, no más de 10 metros cuadrados. Y bueno, esto indica también, las tortugas marinas son indicadoras de la salud de los ecosistemas. Yo creo que no hubo persona en la expedición, investigadores que han recorrido otros lugares de México, que no quedara sorprendido por la cantidad de especies que indican una buena salud, como pueden ser las tortugas marinas o este otro tipo de corales que les había mencionado anteriormente. También, pues, un dato que arroja parte de las investigaciones que ustedes han realizado es que los arrecifes ocupan menos del 1% del océano, pero albergan el 25% de la vida marina. ¿Cómo podemos traducir esto también en una realidad en esos momentos donde hay una actividad pesquera de este lado de Campeche, pero también en manera general? Sí, los arrecifes de coral, yo ya les decía, son muy escasos a nivel mundial y se encuentran en menos del 1% de todos nuestros mares a nivel mundial, no solo en México. Y bueno, en México somos afortunados de contar con un montón de estructuras o de estos ecosistemas arrecifales en donde una de cada 4 especies, digamos, que tú puedes ver en tu mesa ¿sí? Como alimento, o que si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a la playa y ver algún pez, algún invertebrado, digamos, alguna almeja, algún ostión, 1 de cada 4 está relacionado a los arrecifes de coral. Es decir, que en un lugar tan pequeñito en donde podemos encontrar estos arrecifes de coral, brindan vida a un montón de organismos y de especies en el mundo, ¿no? No nada más en Campeche.
¿Y esto cómo se relaciona al beneficio de todas las comunidades? Pues bueno, en que cuando tienen un lugar en donde reproducirse, en donde refugiarse, en donde crecer, en donde nacer, pues estos sitios se convierten en guarderías, en semilleros de vida alrededor, para que nosotros podamos seguir viviendo, ya sea de alimentarnos de estos organismos o de tener empleo como pescadores, como pescadoras, o tener otras actividades relacionadas a no solo este ecosistema, sino a toda la vida que brinda alrededor de los arrecifes de coral, ¿no? Son semilleros y fuentes de vida alrededor de donde se encuentran. Por eso son muy relevantes. Sabemos que parte y mucho de lo que realiza Oceana es este tema de protección. Estamos hablando en un contexto donde hoy actualmente se cuentan con estos derrames petroleros. También hablamos de pesca ilegal y pues estamos también viviendo en estos momentos un cambio climático drástico que a lo mejor por fuera se percibe de otra cosa, pero así que en el mar se vive de otra forma. Las especies que ahí habitan lo resienten de una manera diferente. ¿Qué tan frágil es realmente este equilibrio que hoy se tiene dentro del mar y que de acuerdo a uno de los acuerdo de este estudio y su título, pues qué tan esperanzador es? Sí, yo una de las cosas que creo que son muy relevantes de comprender de los arrecifes de coral es que a pesar de ser tan diversos, tan especiales, de brindarnos tanta vida, también son muy frágiles. Es decir, cualquier cambio brusco en la temperatura por mucho tiempo, ¿no? O sea, de un par de semanas, en donde cambia la temperatura del agua, empiezan a padecer enfermedades, empiezan a padecer unos síntomas relacionados a estos cambios que tienen que ver con la crisis climática actual, pero también esta fragilidad está relacionada a otro tipo de actividades humanas, como pueden ser derrames petroleros, como podrían ser pesca, sobrepesca o pesca ilegal no bien ordenada, digámoslo así, y a otro tipo de actividades que tienen que ver con el turismo mal regulado, ¿no? Entonces son estos equilibrios los que tenemos que buscar ahorita, es decir, un manejo efectivo de estos ecosistemas para mantener este equilibrio, para que después sigamos encontrando una abundancia, sigamos encontrando estos signos de salud, ¿no? Como los tenemos ahorita. Y bueno, pues los arrecifes de Campeche tienen una señal positiva de tener una salud buena, pero también es un momento en donde debemos actuar, ¿no? Como advertencia ante todas estas actividades humanas que estamos viviendo hoy en día, pues requieren un manejo, una protección efectiva para mantener su resiliencia, toda esta esperanza en el futuro. ¿Qué abarca esta zona del arrecife Cayo Arena? Sabemos que es un triángulo que ocupa pues varios kilometrajes. Específicamente, ¿qué delimita o dónde se delimita esta área, doctora? Sí, está enfrente haz de cuenta que hace un rectángulo y luego se extiende hacia Yucatán, ¿no? A partir de las expediciones lo que vimos es que no solo este lugar era importante, hay otros sitios como, o sea, cada uno tiene su nombre, ¿no? Los cayos, nosotros les llamamos cayos de Campeche, que incluyen varios arrecifes de coral, que van desde, ustedes no sé si lo conocen, pero es lo más conocido, Cayo Arcas, ¿no? Porque ahí hay actividades petroleras, pero ese es el inicio de un sistema que va hasta Yucatán, de sistema de arrecifes de coral, en donde con las expediciones que hemos hecho en Oceana, encontramos que todos estos cayos, todos estos bancos son importantes. Hay unos que no se ven por fuera, ¿no? Que están sumergidos. Y lo que hicimos, lo que brindó la ciencia detrás de todas estas expediciones que hemos hecho y colaboraciones con universidades y con investigadores, es que se creó una nueva área natural protegida que más o menos abarca unos 4 millones de hectáreas y va desde el límite Cayo Arcas hasta Mérida, hasta Yucatán casi, ¿no? Entonces, es un
un área natural protegida bastante grande, en donde también hay un montón de estructuras de estos ecosistemas que les decía, muchos no se ven a simple vista, no todos tienen estas arenas y alrededor están los arrecifes de coral en el sumergidos. Hay algunos que están como algunos bancos, como Banco Pera y otros, que están sumergidos y que a simple vista no se ven, pero están ahí, enfrente de todas sus costas. Ustedes tienen un sistema bastante grande de arrecifes de coral, en donde pues lo que vimos ahorita, el área natural protegida, abarca y protege todos estos casi 4 millones de hectáreas. En esto vamos a ir a una pausa y regresamos. En un momento regresamos a Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Continuamos con Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias por continuar en Monitoreo. Estamos platicando con la doctora Mariana Reyes Fabián. Ella es coordinadora en Ciencias de Oceana y estamos hablando del arrecife Cayo Arenas aquí en Campeche y estos trabajos de expedición que estuvieron realizando el año pasado en esta área importante, también lo que llevó a una creación de una nueva área natural protegida, pero también estamos hablando que se encuentra cerca de lugares donde se están realizando actividades petroleras, que es igual, es un tema de riesgo si no se toman las medidas adecuadas de manera temprana, siendo también que lo han denominado como un espacio esperanzador por este tema de salud marina, pero ya teniendo todas las buenas noticias y encontrando un área natural conservada, sana, que permite una reproducción también sana de especies, que esto puede conllevar a también esta parte del empleo en el sector pesquero que hablábamos en el bloque anterior. Esto, ustedes como organización, con los trabajos que realizan, ¿qué les hace? ¿Cuál sería también esta parte de decir, bueno, a las autoridades que les competen proteger estos espacios de manera regulada, por decir que son las dependencias que se encargan del cuidado de esto? ¿Cuáles consideran ustedes que son esas decisiones que deberían tomar a partir de estos resultados? Sí, pues nosotros en la organización creemos que es, o sabemos que es muy importante que estén todas las autoridades sumadas con voluntad y con trabajo de campo del día a día, pero también sabemos que un manejo efectivo incluye a las comunidades que viven de estos ecosistemas. Entonces, lo que buscamos es que este manejo efectivo que llamamos, pues se dé no solo entre organizaciones de la sociedad civil, gobierno a diferentes niveles, sino que también se involucre a todas las personas que tienen un uso de estos ecosistemas, ya sea para alimentarse, ya sea para pescar, ya sea para ir a recrearse, ¿no? Eso es lo que creemos que y sabemos que ha resultado en algunos otros lugares del mundo y que podría ser una fuente de empleo, sustento y vida a futuro, es que se incluya la visión, también no solo pues a mediano o corto plazo, sino a largo plazo, de lo que quieren y no los usuarios y las personas, que en este caso, muchas de ellas son de Campeche, entonces pescadores, pescadoras de Campeche, que se sume esa visión al manejo efectivo, que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y mediante qué herramientas de protección vamos a utilizar para que, como decías, ¿no? Estos riesgos que sabemos que están ahorita presentes se minimicen o nos pongamos de acuerdo cómo los vamos a mitigar, digámoslo así. En esta expedición, usted hablaba que esto es un trabajo en conjunto, tienen que ser las comunidades cercanas y las personas que usan este ecosistema justamente para la actividad que les genera a ellos economía, que en este caso estamos hablando de la pesca legal, la pesca regulada, con las especies que de alguna u otra forma se alimentan de estos espacios, que algunas de ellas pues son variadas, que son los que permiten esta parte de la pesca regulada. En esta expedición fue meramente con equipo, estuvieron acompañados por
por varias instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Arizona. En esta expedición que fue de trabajo integrado, ¿tuvieron oportunidad de platicar con la gente que vive cerca de este lugar? Sí, la verdad es que la expedición fue más científica en cuanto a buscar datos que nos pudieran brindar información si existe o no la calidad pues para proteger estos ecosistemas, ¿no? Entonces, muchos de los investigadores, investigadoras que nos acompañaron, buzas, las personas que trabajan en la comisión o en la CONAM, pues son gente muy especializada en temas biológicos como cuántas especies de tortugas existen ahí, cuáles son los corales, si los peces que están ahí son de importancia económica o no, ¿no? Eso también creo que vale la pena resaltar, que encontramos un montón de organismos pequeños de especies comerciales que son importantes para la región, ¿no? Y eso nos ayudaron algunos investigadoras y investigadores. Y también lo que hemos hecho, además de estas expediciones, es complementar nuestros estudios con otro tipo de estudios que tienen más relación con saber quiénes pescan ahí, cómo se pesca, y lo que buscamos en un futuro es justo que la comunidad que depende de estos ecosistemas, se involucre en la toma de decisiones que muy pronto vendrá, ¿no? Lo que queremos es un proceso en donde el manejo efectivo, ya con el cómo, quién, cuándo y dónde, venga acompañado de esta visión de los pescadores, pescadoras, de las instituciones también locales o estatales, ¿no? Que no venga desde una visión nada más central. Eso es lo que estamos esperanzadas en Oceana, que sea de esa manera. Tenemos datos que nos dicen cuántos pescadores viven ahí, qué pescan. Sin embargo, eso no es lo único que necesita un área natural protegida marina, en este caso. Necesita también que cuando queramos entender cómo se va a pescar, las personas digan y alcen la voz y digan, bueno, pues yo pesco de esta forma y estoy dispuesto a hacer esto, ¿no? Eso es lo que buscamos en un manejo efectivo. Las expediciones que nosotros hacemos científicas brindan los elementos básicos científicos para proponer áreas naturales protegidas. Sin embargo, el manejo no puede ser visto sin la gente que vive y sustenta su vida a través de estos ecosistemas. ¿Se considera que la gente que vive del sector pesquero y de esta actividad tendría la apertura a mejorar su actividad pesquera en las conversaciones que han podido tener con autoridades, inclusive un poco con comunidad? La gente, ¿cómo recibe esta parte de que, bueno, existe un área que tengo que cuidar inclusive con la actividad como yo pesco? Sí, yo creo que muchos de los temas en donde creemos que la gente no está enterada de lo que tienen, lo valioso, es más bien la gente que estamos a veces en las ciudades. Sí. Pero ustedes que están en la costa, sobre todo la gente que se dedica a salir al mar, conocen bien, saben bien en dónde están estos semilleros de vida, saben bien en dónde se están reproduciendo las especies, saben bien que esos sitios son importantes. Lo que sucede es que a veces necesitamos un ordenamiento, ¿no? De una visión conjunta, en donde no sea solo yo sé que existe esto aquí, sino que ahora ya se sabe que existen estos sitios importantes de reproducción. ¿Cómo le vamos a hacer para que todos estemos ordenados y todos tengamos la misma oportunidad de pescar alrededor, por ejemplo, de algunos sitios en donde se está dando la crianza, la reproducción, este semillero de vida, ¿no? Entonces, nosotras sabemos que mucho del trabajo que tendríamos que estar haciendo en los siguientes meses es incluir el saber, ¿no? De estos y también de estas comunidades, de estas personas que se dedican a la pesca, pero también ponernos de acuerdo entre todos y todas en qué sí vamos a hacer y qué compromisos vamos a tener para todos juntos y juntas lograr proteger ecosistemas que si los perdemos hoy, no solo estamos perdiendo
vida en términos biológicos. Estaremos perdiendo oportunidad de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y de un montón de oportunidades para nuestros hijos que no solo vean fotografías muy bellas de lo que nosotros tuvimos la oportunidad, sino que también se encuentran con esos ecosistemas brillantes. O sea, yo no sé quién ha logrado ir a ver, pero seguramente si hay gente que se dedica a la pesca y que ha logrado ver lo que existe alrededor de un arrecife de coral, hay un montón de vida, colores, especies, que también pues nuestros hijos y hasta nietos tendrían que tener la oportunidad de ir ahí, verlo con sus propios ojos y no solo a través de documentales, no solo a través de fotografías, que por la toma de decisiones que hicimos nosotros y nosotras ahora en este 2026. Desde una mirada crítica, el Banco de Campeche se encuentra adecuadamente protegido frente a las actividades petroleras que están alrededor e inclusive las pesqueras que son de manera ilegal. Sí, yo creo que mucho de lo que tenemos ahorita, yo les decía, ¿no? Es un privilegio. Y si bien este es un primer paso, ¿no? La declaratoria de un área natural protegida, hay camino que hacer, hay camino que construir y hacemos el llamado para que este camino sea a través de la colaboración de instituciones de gobierno, de personas que se dedican y viven de estos ecosistemas y de organizaciones de la sociedad civil que también estamos interesadas en que el manejo sea efectivo. Entonces, en una palabra es un futuro conjunto. Bueno, dos palabras. Creo que también usted mencionaba el papel que juegan las comunidades pesqueras alrededor de este espacio. ¿Cómo, o sea, el papel que deben jugar estas comunidades pesqueras en la conservación y también cómo evitar que esta protección ambiental se perciba como una amenaza a la economía? Porque a veces se puede pensar que algo protegido también me puede afectar a mí, persona que yo realizo una actividad, porque llegan a algún momento, se llegan a sentir como medidos o algunos se pudieran sentir como, bueno, es que me están limitando. ¿Cómo también tiene que ser este trabajo con estas comunidades para que sepan que lo que se busca es tener un equilibrio y la naturaleza se siga conservando, siga permitiendo ser un semillero de vida, pero tampoco ellos estén limitados en sus actividades? Sí, yo, como Oceana, seguimos en esta postura de decir la conservación solo es una realidad en el momento en que involucras a los usuarios y a las usuarias de estas áreas naturales protegidas. Creo que ahí la institución que coordina toda la protección en este momento está en la misma línea y por eso lo que buscamos es que las comunidades pesqueras sean aliadas en la conservación y que el conocimiento que tienen del territorio, del comportamiento de las especies, eso es clave para el manejo sostenible de estos recursos marinos. Y lo que queremos es que para evitar que la protección se perciba como una amenaza económica, es fundamental incluir a los pescadores y comunidades costeras en la toma de decisiones y asegurar que las medidas de conservación también protejan esta vida y trabajo a largo plazo. Entonces, por eso, como Oceana, sabemos que uno de los sí o sí, pues va a ser involucrar a estas comunidades costeras que usan todos estos ecosistemas. Ya por último, doctora, me gustaría preguntarle para culminar esta entrevista, si se pudiera dar un mensaje directo, así que a todas esas personas que son tomadoras de decisiones alrededor de toda esta área con la que se está trabajando, con un argumento científico, pues ¿cuál sería este mensaje para priorizar la protección hablando del Banco de Campeche? Pues que los arrecifes del Banco de Campeche funcionan como infraestructura natural que sostiene no solo biodiversidad, sino que sostiene además pesquerías y economías locales. Entonces, protegerlos no solo es una decisión ambiental, la que estamos haciendo, sino también es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria
para la estabilidad económica, incluso de las comunidades costeras, y para la resiliencia del Golfo de México frente a presiones ambientales y la crisis climática actual. También me gustaría agregar, doctora, la invitación a la gente para que conozca sobre Oceana. Sí, claro. Por favor, síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook y X como Oceana México. Y también tenemos nuestra página que es mxoceana.org. Ahí les esperamos para que encuentren un montón de información de todas estas expediciones que tenemos. Y si tienen más dudas, pues también ahí nos pueden escribir y con mucho gusto podemos mantener el contacto. Y les agradecemos muchísimo esta entrevista. Recuerden que tienen unos arrecifes de coral mega espectaculares. Muchas gracias, doctora, por la entrevista. Así que nada, hasta luego. Yo soy Argelia Hernández y gracias por acompañarnos en Monitoreo. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.